Buenas noches, hermanos y hermanas. Agradecemos esta noche al Señor porque nos ha cuidado y porque nos ha traído para gozarnos en su palabra, en su presencia, y porque Él quiere hablarte a ti y a mí esta noche, a nuestra mente y a nuestro corazón. El tema de esta noche es sumamente importante. De él y de la comprensión del tema de esta noche depende dónde vamos a pasar la eternidad. El título del tema esta noche es lo que tenemos que hacer para dos cosas: para ver y entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para ver y para entrar en el reino de Dios? De manera que esta noche usted no debe dormirse, aunque no lo ha hecho ninguna de estas noches, pero hoy menos, porque debe aprender a través de la palabra lo que necesitamos hacer para ese evento glorioso y maravilloso. Para ello queremos ir al libro de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Dice la palabra que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Dice que Nicodemo era un príncipe de los judíos, y Nicodemo significa victorioso con el pueblo. Este hombre no era cualquier ser humano, aunque estaba con la misma composición nuestra, pero en jerarquía o en extracto social, él era príncipe de los judíos. Una persona intachable, una persona victoriosa, extraordinaria. Una persona que tenía muchos conocimientos, pero dice la palabra que este príncipe de los judíos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿A qué hora llegó este victorioso con el pueblo, este príncipe de los judíos, a hablar con Jesús? Dice que llegó de noche. ¿Eso qué nos indica? Que tú puedes llegar a cualquier hora para encontrarte con Jesús. Puedes ir en la madrugada, puedes ir en la mañana, puedes ir al mediodía, puedes ir en la tarde, puedes ir al oscurecerse y también puedes ir en la noche, y Jesucristo siempre estará aguardando que tú vengas para hablar con Él. Este hombre decide ir en la noche por varios motivos y circunstancias. Dice el verso 3 que Jesús le respondió a este doctor de la ley: te aseguro, príncipe de los judíos, te aseguro, Nicodemo, te aseguro, victorioso con el pueblo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí está la primera clase. Nicodemo era un doctor de la ley. Había pasado por todas las especialidades que un rabino necesitaba pasar. Jesucristo nunca había ingresado a la escuela de los rabinos. Por consiguiente, Jesucristo no tenía el prestigio, académicamente hablando, delante de los doctores de la ley. Sin embargo, Nicodemo le da el título a Jesús de rabí, de maestro. Y Nicodemo llega para hablar con Jesucristo de maestro a maestro, porque él era un maestro, era un doctor de la ley. Y le dice: Rabí, nosotros los doctores de la ley hemos estado analizando tu vida y tus enseñanzas y hemos llegado a la conclusión de que la única forma para que tú hagas lo que estás haciendo es que Dios esté contigo. Él esperaba que el Señor Jesucristo le diese una respuesta de aprobación, pero Jesucristo mira exactamente la necesidad que hay en el interior del ser humano. La necesidad tuya y mía no es la de conocimientos, no es la de la retórica y la oratoria. Hay una necesidad más profunda, y esa es la que el Señor Jesús mira. Y Jesús, viendo la necesidad de este príncipe de los judíos, le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estimado amigo y amiga, hermana, hermano que me escuchas, la única forma para ver el reino de Dios
dice la palabra inspirada y revelada, que es naciendo de nuevo. Y entonces viene la gran pregunta, la que le hizo Nicodemo, el doctor de la ley, a Jesucristo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Eso era un razonamiento lógico, pero no era un razonamiento para alguien de la estatura intelectual del doctor de la ley, Nicodemo. Nicodemo llegó para hablar con Jesús de maestro a maestro, pero ahora Nicodemo tuvo que sentarse en la escuela de prekinder para que el maestro de los maestros le enseñase lo que hay que hacer para ver el reino de Dios. Y estimado hermano y hermana, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero Nicodemo dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer? ¿Cómo puede ingresar otra vez en el vientre, en el seno de su madre y nacer? Eso es ilógico, Señor. Yo vine para hablar contigo temas lógicos, temas elevados, pero esa enseñanza tuya son raras, son extrañas. Eso es imposible, eso es ilógico. Y es que a veces lo que Dios enseña parece ilógico para el hombre carnal que no logra comprender las cosas del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Nicodemo, en el caso de Nicodemo y de Noé, había algo ilógico. Noé predicó 120 años que vendría un diluvio y nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Ahora Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo. Versículos 5 al 7, respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne, le dijo Jesús a Nicodemo, es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y luego avanza un poco más Jesús en la clase que le está dando a un solo hombre, a Nicodemo, esa noche. No te asombre que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, no te asombres, no te maravilles que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. Podemos terminar la clase ahorita, porque ya Jesús nos dijo las dos cosas que tenemos que hacer para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo. En el nuevo nacimiento, entonces el Señor nos da el privilegio de ver el reino. Y en el nacimiento del agua y del Espíritu, el Señor nos da el derecho de entrar en su reino. Pero podemos avanzar un poco más esta noche para comprender lo que Jesús quiere decir. Dice el Señor: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. En otras palabras, el Señor está hablando de algo que es sobrenatural, de algo que no se puede explicar con palabras humanas, tiene que experimentarse. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Y cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. En ese instante del nuevo nacimiento terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas, que en la condición como Jesús dijo,
El que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. En la condición natural en la que tú y yo nacemos, no podemos ver y mucho menos entrar en el reino de Dios. Pero cuando se opera ese milagro sobrenatural, entonces tú y yo sí podemos entrar. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu? El salmista, en el Salmo número 51 y el versículo 5, menciona una de las razones por la que tú y yo necesitamos nacer de nuevo. En cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Porque fuimos formados ¿en qué? En pecado, y en maldad fuimos concebidos por nuestras madres. Desde que el niño nace contaminado y afectado por el pecado en dos direcciones, interna y externamente. Es afectado por el pecado en su nacimiento y ingresa a un mundo contaminado por el pecado que le afecta también externamente. ¿Por qué más necesitamos nacer de nuevo? Salmo 58, versículo 3. Dice la palabra: se desvían los impíos ¿desde cuándo? Desde su nacimiento. Desde que nacen se descarrían y hablan ¿qué? Mentira. Porque hay un problema que viene desde nuestros orígenes, desde el instante que somos formados en el vientre de la madre. Ya tenemos un problema, y ese nacimiento natural no nos sirve para poder ver y entrar en el reino de Dios. Analicemos más. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía o con clorox y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece ante mí, dice el Señor el Eterno. Aunque te laves con lejía, con clorox y con todos los jabones que existen en el planeta, tu pecado sigue, permanece delante de mí, dice el Eterno. Tal vez usted ha escuchado más de una vez la historia de aquel hombre que quería probar que era posible hacer convivir a un león con una oveja. Y él hizo el experimento, hizo la jaula, metió al león, y al mes le preguntaron: ¿y cómo va el experimento? ¿Está funcionando? ¿Puedes hacer convivir al león con el cordero? Dice: el león está bien, el problema es que toda la semana tengo que cambiarle de oveja porque el león se come la oveja. Hermanos, hay un problema que el ser humano no puede resolver, y es el problema del pecado. Su naturaleza caída, con inclinaciones naturales hacia el pecado, hacia la mentira, hacia la debilidad y flaqueza. Se requiere de un nuevo nacimiento. Se requiere nacer del agua y del Espíritu para que podamos ver y entrar en el reino de los cielos. Dice también el mismo profeta Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Se anunció el gran concurso, el concurso donde se premiaría al mejor expositor de aquel día. Unos barberos decidieron inscribirse para traer lo mejor que ellos podían realizar en su sala de belleza. Recorrieron con una cámara de video las ciudades y encontraron allí en la urbe, en el centro de la ciudad, al hombre que era la mancha de la sociedad moderna, la lacra, el cuadro vivo del abandono. Allí encontraron a este hombre y dijeron: con este hombre ganaremos el premio. Le filmaron su canapé, que era un cartón,
No se sabía el color de la piel de este hombre, el color del cabello, no se podía identificar el olor. Y ellos lo llevaron a su sala de belleza, lo bañaron, lo afeitaron, lo rasuraron, le compraron una camisa, un traje, un pantalón, calcetines, zapatos, una corbata. Y el día del evento llegaron para hacer su gran presentación. Grandes presentaciones que robaron el aplauso de los asistentes. De repente pasan los barberos y colocan a este caballero bien vestido delante de la multitud. Alguna gente dijeron: y este hombre, estos barberos, ¿qué pretenden ganar con este señor allí al frente? Activaron la cámara y empezaron a hacer un recorrido de la vida anterior de este hombre que estaba sentado al frente de la multitud. Al finalizar la exposición, todo el mundo aplaudió y los jueces dieron su dictamen y estos barberos se llevaron el primer premio. Transcurrido una semana, este hombre, que había sido el cuadro vivo del abandono, había vendido su corbata, había vendido la camisa, el pantalón, los calcetines, los zapatos, y se encontraba en el mismo lugar donde los barberos lo sacaron para llevarlo a la exposición. Ellos pudieron cambiar su aspecto físico, pero había un problema en el corazón y en la naturaleza de este hombre que los barberos no pudieron cambiar. Mi hermano y mi hermana, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podemos vosotros hacer bien estando habituados hacia el mal. Pero solamente por una intervención sobrenatural eso es posible. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el hombre natural. Esto indica que hay otro hombre que puede dejar de ser el hombre natural para convertirse en el hombre espiritual, el hombre que Dios anhela formar en cada uno de nosotros esta noche. El hombre natural no percibe, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Porque estas cosas que son del Espíritu de Dios deben discernirse espiritualmente. Romanos 8:5 dice la palabra: porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Hay dos formas de vivir, y Jesús lo dijo claramente: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estaba el río inundado y de repente un pez quedó incrustado entre una rama, y un mono que está haciendo su travesía cerca de ese río observa que este pez está en serios problemas. El mono empatizó con el pez, extendió su mano y sacó el pez y lo mantuvo allí un tiempo considerado, esperando que el río bajara y que el río nuevamente quedara claro. Cuando eso ocurrió, el mono soltó al pez. ¿Qué creen que había ocurrido ya? El pez ya había muerto, porque la naturaleza del pez es vivir ¿dónde? En el agua. La intención del mono fue excelente, pero los resultados y las consecuencias de esa buena intención trajeron la muerte al pez. Hermanos y hermanas, los que viven según la carne piensan en las cosas y en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu.
Ya no son locura la palabra, ya no es locura orar, ya no es locura estudiar, ya no es locura cantar, ya no es locura testificar y glorificar el nombre santo de nuestro Dios, sino que eso trae gozo, placer y alegría. Romanos 8 y el versículo 6. Porque la inclinación de la carne, ¿qué cosa es? Es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. ¿Se da cuenta por qué hay que nacer del agua y del Espíritu? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y la inclinación de la carne es muerte. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque la inclinación del Espíritu es vida y paz. La palabra de Dios continúa hablándote a ti y a mí en esta noche. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No es asunto de que sea difícil, es asunto de que es imposible. Mi hermano y mi hermana, la inclinación de la carne es contraria a Dios, es contrario a lo que Dios pide y demanda. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Significa que nosotros hemos nacido de una forma natural en el planeta, pero Dios tiene planes más grandes que el nacimiento natural. Él quiere compartir con nosotros su reino de gloria y hoy quiere compartir su reino de gracia. Pero para ser partícipes de su reino de gloria necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La palabra de Dios continúa hablándote a ti y a mí en esta hora y leemos un versículo muy clave en el libro de San Juan, capítulo 1 y el versículo 13. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino ¿de quién? De Dios. En el nuevo nacimiento no hay participación humana, no es impulso de la carne, no es deseo de la carne, ni es el resultado de un varón, sino que Dios es el que interviene de una manera sobrenatural. Y es por eso que es difícil atreverse a pasar por esa experiencia, porque es una experiencia sobrenatural, pero es la única experiencia que tú y yo, participando de ella, nos permite ver y entrar en el reino de los cielos. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, estamos naciendo de Dios, no de sangre, ni de voluntad humana, ni de impulso de un varón. Estamos naciendo de Dios. Ingresamos a una dimensión más elevada, donde estamos armonizando con los anhelos, los deseos de nuestro Padre y Salvador, Cristo Jesús. Dice el versículo 3. Jesús le dijo a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si yo les pregunto esta noche, ¿cuántos quieren ver el reino de Dios? Estoy seguro que todos queremos ver el reino de Dios. Y si les pregunto cuántos quieren entrar en el reino de Dios, estoy seguro que todos contestarían que quieren entrar en el reino de Dios. Pero gloria a Dios que el Señor nos está indicando a través de su santa palabra lo que tenemos que hacer para ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios, hermanos y hermanas, el primer requisito para ver el reino de Dios es volver a nacer. Y Jesús está hablando de un nacimiento sobrenatural. Está hablando de ese nacimiento del agua y del Espíritu, de ese nacimiento donde no hay participación humana,
En otras palabras, el Señor Jesús está hablando de el bautismo. En Marcos 16 y el versículo 16, el Señor Jesucristo dijo: el que crea y sea bautizado, ¿qué ocurre con él? Será salvo, pero el que no crea y no es bautizado será condenado. Vamos a parafrasear ese texto. Jesús dice: el que cree y nace de nuevo o se bautiza, este verá y entrará a mi reino. Eso es lo que significa ser salvo. ¿Qué es lo único que tú y yo necesitamos para ser bautizados? Solamente una cosa: creer. Mire que no es complicado. Solo usted y yo lo único que necesitamos es creer. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. El anhelo de Dios es que podamos ver y entrar en su reino. En Hechos 2:38 hay un episodio donde uno de los apóstoles de Jesús, llamado San Pedro, estaba predicando al pueblo y Pedro les contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted y yo creemos y nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Es decir, inicia una vida nueva en Cristo Jesús. No significa que no nos vamos a equivocar. No significa que no vamos a cometer errores en el caminar en dirección al plan que Dios tiene para ti y para mí. Significa que ahora somos nuevas criaturas y que somos llenos del poder de su Espíritu Santo. Dice Romanos 6:3: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren lo impresionante. Cuando usted y yo somos bautizados o nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, estamos participando de la muerte de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿Jesucristo permaneció en la tumba? No, Jesucristo se levantó, dice el versículo 4, porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cristo se levantó de la tumba y el bautismo es un símbolo de la muerte a la vida antigua y de la resurrección a una vida nueva a través de Cristo Jesús. Se levanta no el mismo hombre, la misma mujer, el mismo joven, la misma señorita, el mismo niño, niña, el mismo adulto o el anciano o la anciana. Se levanta una nueva criatura para honra y gloria de Dios. Participamos directamente de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el bautismo somos sepultados, participamos de la muerte, de la resurrección a una nueva vida. Todo eso ocurre cuando tú y yo nacemos de nuevo y nacemos del agua y del Espíritu. Romanos 6:5 dice la palabra: porque así como hemos sido unidos con Él en su muerte, semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. ¿Qué dice este texto? Que la resurrección para la vida eterna, en el caso de que tengamos que morir
antes de la venida del Señor Jesús solamente está garantizada para ti y para mí cuando participamos del nuevo nacimiento. Todos van a resucitar cuando Cristo venga, pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión, vergüenza perpetua. Pero este texto bíblico nos está diciendo, porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hermanos y hermanas, la única garantía para poder ver y entrar en el reino de los cielos, y esta garantía, esta promesa del Señor va más allá que la muerte. Ni siquiera la muerte podrá detener por siempre a los que hicieron un pacto con el Señor, a los que pasaron por la experiencia de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Ellos son sellados por el Espíritu Santo e inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Jesucristo aparezca por segunda vez, Él nos levantará para vivir con Él por toda la eternidad. Pero todo esto solamente es posible a través del nuevo nacimiento. La palabra bautismo aparece 97 veces en la Biblia. Viene de la palabra baptisma o baptismos, que procede del verbo baptizo. Y la palabra bautismo solamente tiene un significado. Significa sumergir o hundir o cubrir completamente con agua a una persona. La palabra bautismo viene del verbo baptizo. Cualquier cosa que no sea esto no es bautizo. Y vamos a ver entonces por qué la palabra del Señor dice esto. San Juan 13:15. Este texto es importante. Ejemplo, dice Jesús, he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo sé que todos hemos visto la película del bautismo de Jesús. ¿Dónde bautizaron a Jesús? En el río Jordán. ¿Por qué fue en el río Jordán? Porque allí había muchas aguas y porque la palabra bautizo significa sumergir completamente al catecúmeno o a la persona en agua. Dice Marcos 10:39. Ellos contestaron, podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad de la copa que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. ¿Con qué bautismo dice Jesús que debemos ser bautizados? Con el bautismo que Él enseñó, que Él practicó. No podemos ser bautizados con otro bautismo. Jesús lo está diciendo claramente, y del bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Recuerden que tenemos una sola meta, un solo propósito, un solo objetivo, un solo ideal, y es el de ver y entrar en el reino de Dios. Y para ello necesitamos entender lo que la palabra nos enseña para poder lograr ese ideal, para poder lograr ese objetivo de la santa palabra y el anhelo de Dios. Mateo 3:13 y el verso 16 dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice el verso 16: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo, ¿qué ocurrió con el cielo? Se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué dice la Biblia?
que Jesús primero descendió el agua. Para poder salir hay que descender. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Para poder subir, primero hay que entrar. Y cuando Jesús fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó y vino sobre él, sobre Jesús. Quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que Jesucristo no necesitaba bautizarse, porque Jesucristo nunca cometió pecado. Dice la Biblia que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Pero por qué lo hizo? Jesús se bautizó, como leíamos en San Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos ha dejado el ejemplo para que no exista confusión en medio de una generación de tantas ideologías. No debe haber confusión cuando decidimos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y mis estimados hermanos, el cielo aprobó este estilo de bautismo de Jesús. Y mire, este texto es importante. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Hubiese sido maravilloso estar allí en el momento que Jesús se bautizó. Había mucha gente bautizándose. Juan no daba abasto para bautizar a las personas que querían ver y entrar en el reino de Dios. Y de repente aparece Jesucristo y Juan lo reconoció, y Juan se expresó de Jesucristo de la siguiente manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no quería bautizar a Jesús, pero era cumplimiento de la palabra. Alguna gente dice, bueno, si esto es así, entonces para que yo me bautice tienen que llevarme al Jordán. Mira lo que dice el texto. Juan también bautizaba, ¿dónde? En Enón, junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí abundancia de agua y venían y eran bautizados. Juan bautizaba en su calendario: este mes estoy en el Jordán, pero el otro mes voy a estar bautizando en Enón, junto a Salim. Y no se mencionan otros ríos, pero de seguro si había otro río, allí encontraría Juan el Bautista realizando la ceremonia bautismal. El requisito primordial era que Juan se encontraba donde había muchas aguas, porque bautismo significa sumergir completamente con agua a una persona para que experimente el milagro del nuevo nacimiento y nazca del agua y del Espíritu. Vimos los ríos que bautizaba Juan en el Jordán, en Enón, junto a Salim. En el transcurrir de los años, mis estimados hermanos, tristemente el bautismo bíblico se cambió. Se le hizo un cambio en el año 1212 de la era cristiana. ¿Pero qué dice Efesios 4:5? Dice que solamente existe un Señor, una fe y un bautismo. Y el bautismo que tiene valor, según Efesios 4:5, es el bautismo que practicó y enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay una fe, hay un Señor y hay un bautismo. Pero en el año 1212, tristemente se cambió. Y hoy en el mundo, para conocimiento de ustedes, existe un bautismo que se realiza con agua bendita. A los 14, 15 días se le echa agua bendita al niño
antes de que venga el bautismo formal. Está el bautismo por inmersión, está el bautismo con aceite, está el bautismo en seco, está el bautismo con sal, está el bautismo con vino, está el bautismo con pétalos, está el bautismo por correspondencia, está el bautismo por los muertos, está el bautismo por aspersión. Y no tengo ni que preguntarles a ustedes esta noche, porque sé que ustedes son inteligentes y el Espíritu de Dios los está guiando hacia la verdad. Esos bautismos, si alguien los practica, con esos bautismos podrán ver y entrar en el reino de los cielos. La respuesta categóricamente, ¿cuál es? No, porque el bautismo que la Biblia manda es del agua y del Espíritu, no con pétalos de rosa. Pero ahora ocurre lo siguiente: digamos que usted viene de Grecia y allá el bautismo es con aceite, y usted se trasladó de Grecia y llegó aquí a Sabaneta, y en Sabaneta descubre que el bautismo no es con aceite, sino es con pétalos de rosa, y usted renuncia a su bautismo con aceite y acepta el de pétalo de rosa, y se traslada de Sabaneta y se va para Chitré, y en Chitré con sal, y le prueban que con sal, renuncia al de aceite, al de pétalos, y se queda con el de sal, y se va probando. Pero un día le muestran con la Biblia cuál es el bautismo que el Señor Jesús enseñó, cuál es el bautismo que el Señor Jesús practicó. Y usted, como es sincero y como anhela ver y entrar en el reino de los cielos, ¿qué va a decir? Me quedo con el bautismo de pétalos, me quedo con el del agua bendita, me quedo con el de sal. O usted dice, acepto el ejemplo de Jesucristo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y entonces usted y yo decidimos seguir el ejemplo de Cristo Jesús del nuevo nacimiento para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, aquí no hay participación humana. En este nuevo nacimiento es una intervención directa y sobrenatural de Dios, que toma mi vida de pecado, de flaqueza y debilidades, y queda sepultado mi historia pasada, y me levanto a una nueva vida, con la posibilidad de equivocarme, de cometer errores, pero con la naturaleza santa y perfecta de Cristo Jesús en mi vida, sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, mi nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Sigo viviendo en este mundo, pero no soy de este mundo. Mi hogar y su hogar ya no estarán más en esta tierra, porque anhelamos el hogar y la ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Seremos peregrinos y advenedizos en este mundo y anhelamos una patria mejor, y vivimos como príncipes, princesas, reyes y reina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, mi hermano y mi hermana, nuestra vida toma un matiz diferente. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos empiezan a hacerse nobles y elevados, porque anhelamos una patria mejor, porque creemos en la profecía y en la palabra del Señor Jesús. Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras nunca pasarán. Y mi amado hermano y hermana, aquí es entonces donde viene el milagro sobrenatural. El milagro donde usted tiene que clamar en lo profundo de su corazón a Jesús y decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer en tu palabra, porque quiero ver y quiero entrar en tu reino. Aquí no es asunto de que un gran orador con la capacidad de persuadir, de motivar y de conducir, eso no es importante. Lo único importante es la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Hay un texto maravilloso en Hechos 22:16. Hoy visité a la abuela Isabel y ella leyó ese texto. ¿Qué dice el texto?
Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos y hermanas, qué gozo y qué alegría que Dios se pueda dirigir a ti y a mí, porque Él nos conoce y nos dice: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es el Señor que te llama y que me llama y que nos llama. Nos llama individual, nos llama en familia, nos llama colectivamente, porque solamente a través del Señor Jesús nosotros podemos ser libres para vivir con Él por la eternidad. ¿Qué le vamos a decir a Jesucristo? Le vamos a decir a Jesucristo: Señor, el otro año quiero iniciar esta aventura de tener la posibilidad de ver y entrar en tu reino. Hay un enemigo especialista en enseñarle a usted a posponer su decisión. Hay un ser que tiene más de 6,000 años de estar trabajando con la naturaleza humana, que sabe hábil y astutamente poner obstáculos en tu vida y en mi vida, y nos enreda tratando de resolver este y el otro problema. Toda tu vida y mi vida estarán llenas de problemas, llenas de luchas, llenas de complicaciones, pero así con luchas, con complicaciones, con inclinaciones y con problemas, Jesucristo nos acepta para operar el milagro del nuevo nacimiento, donde no hay participación humana, donde no hay impulso de varón ni nada que tenga que ver con naturaleza caída. Nacemos de Dios y para Dios, y es allí entonces donde se necesita decirle al Señor: ayuda mi incredulidad. Es allí donde se necesita clamar de lo profundo del ser para ser liberados. Y el Señor, una vez tú decides ser liberado, Él vendrá y operará ese milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuánto tiempo necesita el Señor para transformar tu vida y mi vida? El tiempo que tardamos en abrir y cerrar los ojos. Ese es el tiempo que Dios necesita. Ese tiempo cuando tú y yo abrimos la mente y el corazón a Él. Ese es el tiempo que Él necesita para limpiarnos. Él quiere que tú y yo entremos en su reino. Él quiere que tú y yo vivamos con Él por la eternidad. Y ahora usted dirá: bueno, estoy en problemas. Sí, está en serios problemas, porque aquí no existe término medio. Aquí solamente existen dos caminos. No hay un camino opcional. Está el camino de ver y entrar en el reino de los cielos, o está el camino de perdernos para siempre. Pero ¿en las manos de quién está la decisión? En tus manos y en mis manos. Y no debemos permitir que nadie nos robe el derecho de vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Hermano y hermana, esta es tu hora. Esta es tu gran oportunidad. Este es el día y la hora y el momento y el lugar cuando podemos decirle a Jesús: Señor, quiero ser libre. Estoy cansado de vagar por este mundo de aflicción, un mundo donde no encuentro la paz que necesito, y donde el mundo me ofrece un sinnúmero de cosas, pero no encuentro la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor está viendo tu corazón, y está viendo tus pensamientos, y está viendo cómo velozmente estás pensando y cómo estás luchando. Y el enemigo también está viendo cómo luchas y cómo te aferras. Pero hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Si esta noche tú quieres ser libre, y si esta noche tú quieres tomar la decisión de ver y entrar en el reino de los cielos, el Señor sellará esa decisión en su reino. Y Jesucristo dijo: los que son míos, nadie los arrebatará de mis manos.
mientras usted piensa y deja que el Espíritu de Dios lo persuada, lo convenza y lo convierta, vamos a escuchar una música y allí vamos a estar preparando nuestros corazones. No se sienta presionado, no se sienta angustiado. Esta es tu hora. Hoy es el día. He aquí el lugar y tú y yo somos las personas. Hoy podemos decidir, por la gracia y el poder del Señor, dónde queremos pasar la eternidad.